Desde los inicios de la civilización, el hombre se ha preguntado si la vida siempre existió o tuvo algún comienzo, si su origen era divino o era producto de un proceso largo. Estos criterios motivaron a los científicos y a los filósofos a plantearse muchas teorías que intentan dar respuesta a esta gran interrogante. En las ciencias de la naturaleza, la cuestión del origen de la vida consiste en un estudio especializado en el que se establece la teoría de que la vida evolucionó de la materia inerte en algún momento entre los 4.400 millones de años, cuando el vapor de agua pudo condensarse por primera vez, y los 2.700 millones de años atrás, cuando la proporción entre los isótopos estables de carbono, hierro y azufre inducen a pensar en un origen biogénico de los minerales y sedimentos que se produjeron en esa época, y los biomarcadores moleculares indican que ya existía la fotosíntesis. Los progresos en esta área son generalmente lentos y esporádicos, aunque aún atraen la atención de muchos dada la importancia de la cuestión que se investiga. Existe una serie de observaciones que apuntan las condiciones físico-químicas en las cuales pudo emerger la vida, pero también no se tiene un cuadro razonablemente completo acerca de cómo pudo ser este origen. El origen de la vida surge cuando las condiciones de alta presión y la temperatura dieron lugar a vapores supercalentados y carburo de hierro. Cuando la temperatura de la Tierra disminuyó, permitió a la formación de gotitas de agua en ebullición y al lanzarse dieron lugar al océano primitivo. Si nos ponemos a analizar, podemos tomar en cuenta que en las atmósferas de otros planetas y astros existen sustancias como amoníaco, metano e hidrógeno, que sirven de sustrato para obtener nitrógeno, carbono e hidrógeno, respectivamente, materiales que junto al oxígeno del agua y de la atmósfera habrían servido de materia prima para la vida. Esto habría ocurrido gracias al calor de la Tierra primitiva y a la radiación ultravioleta, o las descargas eléctricas de la atmósfera, que brindaron la energía necesaria para poner en marcha las reacciones moleculares que conducirían a los aminoácidos, los enlaces peptídicos y eventualmente a las proteínas, suspendidas en coloides en la superficie del planeta. Ahí habrían surgido los coacervados, llamados luego probiontes, y así, a lo largo de millones de años, estos organismos primitivos evolucionaron en las especies terrestres que conocemos hoy en día. La teoría de Oparin es una hipótesis sobre el origen de la vida propuesta por el científico ruso Alexander Oparin en 1924. Esta teoría postula que toda la vida se origina espontáneamente en materiales inanimados, tales como el metano, vapor de agua e hidrógeno. Según esta teoría, también llamada hipótesis de Oparin-Haldane, los orígenes de la vida en la Tierra fueron el resultado de un proceso lento y gradual de evolución química, que probablemente ocurrió hace unos 3.8 billones de años. Esta teoría fue propuesta independientemente por Oparin y por Haldane, un científico inglés, en 1928. Estos científicos pensaban que la Tierra primitiva tenía una atmósfera decreciente, lo que significaba una atmósfera pobre en oxígeno, en donde las moléculas tendían a donar electrones. Esta teoría aseguraba que no había una diferencia fundamental entre los organismos vivientes y la materia sin vida, tomando en consideración el descubrimiento reciente del metano en las atmósferas de Júpiter y otros planetas gigantes. Oparin sugirió que la Tierra primitiva también debía contener varios elementos que originaron la vida. Oparin esbozó una forma en la que él pensaba que los químicos orgánicos básicos pudieron haberse formado en sistemas microscópicos localizados, de los cuales organismos vivos primitivos pudieron haberse desarrollado. Oparin sugirió que distintos tipos de coacervados pudieron haberse formado en el océano primordial de la Tierra y pudieron haber estado sujetos al proceso de selección que eventualmente llevó a la vida. En 1953, Stanley Miller intentó realizar un experimento para investigar si la autoorganización química pudo haber sido posible en una Tierra prehistórica. La teoría de generación espontánea es una antigua teoría biológica que sostenía que ciertas formas de vida surgen de manera espontánea a partir de materia orgánica, inorgánica o de una combinación de las mismas. Es una creencia profundamente arraigada desde la antigüedad, ya que fue descrita por Aristóteles, luego sustentada y admitida por pensadores como Descartes y Newton.
La teoría de la generación espontánea se sustentaba en la observación de procesos naturales como por ejemplo la putrefacción. Es así como se explicaba que de un trozo de carne descompuesta aparecieran larvas de mosca, gusano, fango, organismos de los lugares húmedos. Generalmente se aplicaba a insectos, gusanos o seres pequeños. En civilizaciones antiguas mucha gente estudiaba la naturaleza, observaba y proponían hipótesis o explicaciones para lo que veían. La generación espontánea es la hipótesis que dice que los seres vivientes se pueden originar de materia no viviente. El maestro y filósofo griego Aristóteles creía en la generación espontánea. Francisco Redi trató de demostrar que los insectos no nacen por generación espontánea. En el siglo XVII realizó un experimento en el que puso carne en unos recipientes. Unos se sellaban y los otros no, con los que resultaban que en los recipientes sellados no aparecían moscas de la carne y en los abiertos sí. Su experimento de 1668, mostrando la ausencia de gusanos en un frasco cerrado donde se había dejado carne pudriéndose, asestó un golpe a la teoría de la generación espontánea. Desde tiempos remotos, el hombre, en su eterna búsqueda de la verdad sobre el origen de la vida, ha aplicado teorías científicas que aún no ha podido descifrar y determinar fehacientemente que la evolución obedece a un proceso químico, pero queda el vacío e interrogante de que todo tiene un principio. La duda está en cómo o quién creó ese inicio, cuál fue su punto de partida. Se espera que las investigaciones sigan su curso y finalmente podamos tener una definición única que nos permita dilucidar el misterio del origen de la vida en nuestro planeta.